Bueno, perfecto. Bueno, buenos días, bienvenido. Mi nombre es Néstor Altuve, soy profesor de Uniquemia, además encargado del desarrollo de toda la región para Uniquemia. En mi caso, pues estoy en Panamá. Y bueno, bienvenidos a todos a este webinar de negociar para crear valor con el profesor Paul Esqueda. Igual ya lo voy a presentar con mayores detalles. Pero no quería perder la oportunidad, además de darle las gracias, la bienvenida y por supuesto colocarme a la orden de ustedes, poco para comentarle dentro del marco donde está este webinar, bueno, que va a estar por demás interesante. Se va a ver aquí. Sí, webinar está dentro del marco del taller de negociación para managers, que básicamente cuando nos referimos a managers nos estamos refiriendo a cualquier, digamos, posición que tenga, digamos, algo de temas de dirección o tenga que parte de un seniority, no necesariamente tiene que ser manager como tal, que inicia el próximo lunes. Lo hemos definido como taller de negociación para managers que logra los mejores acuerdos en tus negociaciones profesionales. Se empieza el próximo lunes 3 de octubre, todavía tenemos abiertas las inscripciones. Es un taller muy práctico, muy de aprender haciendo, muy de poner en práctica pues, toda la experiencia que nos trae y que hoy de alguna manera nos va a mostrar el profesor Esqueda en formato 100% online. Todavía tenemos inscripciones abiertas, tenemos opciones para becas y precios especiales también, entendiendo que muchas empresas, una de las cosas que ha sucedido con la pandemia es que entendiendo que están buscando, digamos, formaciones específicas, y es por eso que creamos este tipo de formaciones que son como puntuales para resolver problemas que sabemos que se están teniendo y que quizás o situaciones que se están teniendo a raíz que se ha dado con todos estos cambios, este mundo que realmente cambió tan aceleradamente y definitivamente pues necesitamos este tipo de formaciones que son mucho de poner en práctica, o sea, vamos a aprender haciendo desde la primera sesión se está aplicando lo que se aprende y creo que eso es parte de lo que hemos venido potenciando en Unique. Fíjense, para más información, www, donde estén ustedes, uniquemia.com o nos pueden escribir a info@uniquemia.com. Y en el QR, si tienen oportunidad con su móvil de poder captar el QR, van a tener acceso directo a lo que es la página lo que es la página del taller, donde está toda la descripción y donde pueden digamos, escribir y inscribirse y solicitar el folleto y toda la información adicional. Además, también tenemos una dirección, la dirección del área encargada de lo que es la parte de gestión de inscripciones B2C, que es Diego Durán. Puedes escribirle diego.duran@uniquemia.com y, por supuesto, siendo yo la persona que estoy presentando y además encargado de la región del desarrollo de toda la región, pues también me pongo a sus órdenes y les dejo allí mi correo, también nestor.altuve@uniquemia.com, y estoy a sus órdenes no solo para el tema del taller, del programa, sino para cualquier cosa que puedan estar necesitando o cualquier duda que vean en nuestra página. Y bueno, entonces sí, ya vamos a entrar, no voy a quitar mucho tiempo, vamos a presentar al profesor Paul Esqueda, PhD, pues profesor y experto en negociación y proyectos. Se desempeñó como decano asociado de senior de asuntos académicos y jefe de la división de ingeniería, negocios y computación de Penn State, USA. Pues él anda por esos aires, ya estamos comentando acerca de la región, profesor emérito de la Escuela de Ingeniería de Penn State University y profesor de Uniquemia, hoy uno de nuestros grandes aliados y cercanos, en la cual también tenemos un espacio tipo podcast, digamos, con video llamado Diálogos de Aprendizaje, que también los invitamos. Les voy a compartir ahora cuando inicie
la sesión que deje el profesor, les voy a compartir el enlace para que puedan ver las cosas que el profesor está desarrollando tanto con las personas propias de Uniquemia como con todos los aliados o clientes que han tenido experiencia interesante alrededor de casos de éxito desde que existe Uniquemia como empresa hace 6, 7 años, en la cual nos hemos enfocado en todos estos temas de formación online. Ha sido profesor visitante de negocios de Deusto Business School en España y profesor y decano de la Escuela de Gerencia IESA en Venezuela, y presidente del Instituto de Ingeniería en Caracas, Venezuela. Además cuenta con licenciatura en Ingeniería Eléctrica del Politécnico de Londres, Inglaterra, con una maestría y doctorado ambos en Ingeniería Eléctrica de Penn State University. Y bueno, varias publicaciones, 32 trabajos internacionales en revistas arbitradas, 10 artículos en memorias de congresos internacionales, 7 capítulos de libro y 2 libros. Pues realmente creo que pues, esto va a estar, además que da la apertura que vamos a tener un excelente webinar, pues creo que deja también servida una mesa de entender que este taller que inicia el lunes, reitero, el 3 de octubre, pues va a estar muy bueno. Creo que aquí pues, queda reflejado todo lo que nos aporta el profe. Profesor, bienvenido nuevamente. Lo dejo pues en la dinámica, la que usted quiera poner. Sin embargo, yo voy a estar asistiendo, voy a estar pendiente del chat. Por si acaso hay alguna pregunta, como la quieras responder, si quieres irla haciendo en el camino o si te sientes más cómodo presentando y después, como sea más fácil, tú defines la dinámica o la vamos definiendo en la medida que lo... Pero vamos a definirlo en la medida que avanzamos. Ok, perfecto. Igual vas a tener mi asistencia. Si yo veo que la pregunta es importante parar, quizás, pues quizás te interrumpan, pero si no, pues continuamos y las vamos acumulando para el final. ¿Ok? Okay. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir, profe, y te dejo entonces adelante. Muchísimas gracias, Néstor Altuve, por la gentil y generosa presentación. Me complace mucho estar con ustedes en el día de hoy para hablarles de este tema digamos, fascinante para mí, ya que llevo muchísimos años en esto. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación formal. Aquí, déjenme ver que no estoy donde... ¿Pantalla completa? Sí. Bueno, aquí pueden ver el nombre que le he dado al webinar es negociar para crear valor. Antes de llegar ahí, me gustaría tal vez señalar un poquito que casi todos mis títulos académicos son en ingeniería eléctrica y uno se puede hacer la pregunta de cómo es que un profesional de la ingeniería eléctrica se mete a negociación. Pero yo ocupé este puesto que está aquí, presidente del Instituto de Ingeniería, que es un instituto de investigación y desarrollo, y allí manejábamos manejamos en el tiempo que estuve ahí 12 años, alrededor de unos 400 proyectos, más el mismo instituto era una especie de organización muy activa. Lo cierto es que manejo de proyectos con distintos clientes y en distintas disciplinas, todas eran en ingeniería, pero dentro de ingeniería teníamos varias áreas: ingeniería mecánica, ingeniería metalúrgica, ingeniería electrónica. Y lo cierto es que para todos aquellos de ustedes que han manejado proyectos saben que los proyectos, si algo no anda bien o algo no va a andar bien, seguramente no va a andar bien. Y esto se generan muchas situaciones, digamos, por un lado conflictivas, por otro lado situaciones donde hay que negociar, bien sea con los clientes o negociar con el personal hacia adentro o con los proveedores para resolver situaciones críticas, ¿no? Y curiosamente, como hay gente que está fuera observando a las organizaciones y a los individuos y está viendo, y una de esas personas fue en el IESA, en el Instituto de Estudios de Administración, Superior de Administración. Hubo una persona allí que me veía a mí, que yo todo el tiempo estaba resolviendo los problemas,
y efectivamente resolviéndolos para bien. Estaba, si se quiere, practicando la negociación, creando valor sin saber que lo estaba haciendo. Lo cierto es que del IESA me invitaron a dar un seminario sobre negociación. Y allí empezó todo porque me di cuenta que era un tema que me interesaba, era un tema que podía abordar sin mayores problemas y con el cual tenía mucho material para desarrollar. Y luego, por supuesto, la posición de director académico del IESA es el mismo tema. Uno tiene que gerenciar los profesores, administrar los profesores y cada profesor está protegido, si se quiere, por la libertad académica, y la libertad académica es un tema a veces complejo de manejar. Y lo mismo el caso de Penn State, donde estuve de decano asociado y también jefe de división, y allí también, aquí en Estados Unidos tal vez es un poquito diferente. En la posición que yo tenía, me tocaba contratar a los profesores y también, bueno, y contratábamos como alrededor de 7, 8 profesores al año, y esto requiere una negociación a veces, sobre todo de salario, que en momentos se pone complicada. Y al mismo tiempo, las universidades acá en Estados Unidos practican lo que se llama cogobierno, donde los profesores con el apoyo de la Asociación de Profesores, si se quiere, cogobiernan o moderan la gestión de la administración. Entonces, casi toda la toma de decisiones es negociada, ¿no? Mayoritariamente. Y eso ha hecho que casi todos los casos que yo he escrito se han derivado de mi vida profesional y de mis experiencias en todas estas posiciones. Ahora, entremos de lleno en el tema de negociación. Negociación se inscribe dentro de lo que se llaman habilidades y destrezas, y el lenguaje más reciente pues es llamarlas habilidades y destrezas blandas. Las habilidades y destrezas duras que ustedes ven aquí tienen que ver más que todo con conocimiento técnico de la especialidad que tenemos. Si somos ingenieros, el conocimiento técnico en ingeniería; si somos contadores, si somos biólogos, si somos administradores de empresas. Y las habilidades y destrezas blandas empiezan a surgir, como decía Néstor hace poco, cuando usted empieza a subir en posiciones de gestión, de administración o como manager. Entonces, las destrezas blandas empiezan a tomar mayor relevancia. Entonces, por ejemplo, cosas como liderazgo, ¿no? ¿Cómo es eso que a veces cuando estamos dirigiendo algo, la gente nos sigue, ¿no? Nos sigue nuestras ideas, tiene confianza en nosotros? ¿Cómo se consolida ese tipo de habilidad, ¿no? Y hay gente, por supuesto, que practica mucho la integridad personal, es decir, que hace lo que predica, y eso es muy importante para la gente. Las comunicaciones verbales y escritas, estando casi toda la vida en educación, ¿no? Yo estoy acostumbrado a pasar encuestas a los estudiantes, a los padres, a los representantes, a las empresas, sobre cuáles son las habilidades y destrezas que quisieran que nuestros graduados estuvieran. Y es impresionante cómo la mayoría de la gente lo que dice, y esto es el caso de las empresas que contratan a nuestros graduados, es que ellos quieren egresados que sepan escribir, que se comuniquen verbalmente bien y que se comuniquen por escrito bien. O sea, las comunicaciones es una destreza que es prácticamente lo que más pide la gente. O sea, y es bien interesante porque nadie dice quiero que sepan más cálculo matemático, quiero que sepan más biología, quiero que sepan más del tema. El manejo del tiempo, por ejemplo, la solución de problemas, esto de estar montado en una posición de dirección donde se nos presentan situaciones difíciles por ejemplo, como decía antes, de entrega de un proyecto y que las cosas están atrasadas, cómo entonces buscar la salida
al problema. Toma de decisiones sobre la marcha, innovación, el tema de ser creativo, análisis crítico, manejo de equipos de trabajo. Lo cierto es que negociación se inscribe dentro de las habilidades y destrezas blandas, ¿no? Negociación y manejo de conflictos. Y una cosa que prácticamente es imposible es que usted pueda ser un buen negociador sin tener habilidades y destrezas de estas otras. Entonces, todas son interdependientes, todas se apoyan unas a otras, y eso es muy importante. Ahora, veamos un proceso típico de negociación. Un proceso típico de negociación, este es el eje del tiempo, y entonces tenemos varias etapas. La primera etapa, que es la planificación, que es toda la preparación previa, la recopilación de información. Y esta etapa es bien crítica, ¿no? Que uno tiene que conocer su contraparte con la cual va a negociar, tiene que tener un conocimiento profundo del tema, tiene que reunir información sobre el tema a negociar. Luego de allí pasa a la negociación en sí misma, que es el periodo de intercambio de información, que puede finalizar con un acuerdo, convenio o contrato. Y luego está la parte de seguimiento, donde puede haber modificaciones, sobre todo modificaciones en el entorno o cambios en la normativa. Esto es muy frecuente y entonces eso da lugar a reabrir la negociación. Entonces, estas etapas todas son importantes, pero a veces son muy importantes dependiendo del tema que se va a negociar. Por ejemplo, qué sé yo, un contrato de outsourcing, de tercerización, el seguimiento y las modificaciones y reabrir la negociación es tal vez lo más importante, porque usted va a convivir con la persona que le presta el servicio, por ejemplo, si es el servicio de tecnología e información. Mientras que, por ejemplo, otras negociaciones, como por ejemplo la venta de un automóvil o la venta de una casa, el énfasis está de este lado. Y luego, por supuesto, hay las negociaciones donde todas estas etapas son importantes. Ahora, ¿cómo ocurre esto en la vida real? Nosotros planificamos la negociación y entramos en el periodo de intercambio de información y resulta que aprendemos nueva información, que hay cosas novedosas que no teníamos en nuestra planificación inicial y entonces a veces tenemos que volver y replantear la negociación y volvernos a reunir. Y entonces entramos en este ciclo que es un ciclo de información. Ahora, una de las cosas que pensaba hablar hoy es lo que se llama la negociación tridimensional, que son dos autores, uno que se llama David Lax y otro que se llama James Sevenius, que propusieron esto en el 2007 en un libro que se llama La negociación tridimensional y que por cierto está en español. Entonces, lo que dicen estos señores es que esto que ustedes ven acá, esta evolución de la negociación de esta forma en 3 etapas, es solo una dimensión de la negociación. La otra dimensión está aquí cuando usted hace este proceso, donde en búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambos lados, usted identifica oportunidades de crear valor, a diferencia de destruir valor. Y esa dimensión, que es la dimensión de crear valor, es lo que ellos llaman la segunda dimensión de negociación. La tercera dimensión de negociación es la posibilidad de que reunidos, es decir, suponiendo que estamos negociando y estamos sentados en la mesa de negociación, ¿qué pasa, por ejemplo, en los recesos? En los recesos que tenemos o cuando paramos la negociación y nos vamos a conversaciones informales con nuestras oficinas principales, allí también se pueden dar instantes de intercambio de información donde entonces de repente damos con la solución. Y esta dimensión, la dimensión del intercambio informal, la dimensión de la negociación fuera de la mesa formal de negociaciones, es lo que Lax y Sevenius llaman la tercera dimensión de negociación. Yo estuve de mediador en una negociación en Venezuela y he estado en varias.
por cierto, que todas en las que estuve han funcionado muy bien. Es decir, se dio el resultado que se esperaba. Y era una negociación entre una compañía multinacional de petróleo y un pequeño distribuidor de gasolina. Como ustedes saben, pues las empresas grandes tienden a llegar al mercado de consumo con su cadena de suministro. Y este señor propietario de varias estaciones de servicio tenía las estaciones abanderadas, como dicen en el lenguaje de este tipo, a esta empresa. Pero resulta que esto fue en Venezuela, el gobierno anunció la congelación del precio de la gasolina. Eso fue alrededor del 1998. Y entonces la empresa paralizó todos los planes de inversión, entre ellas las inversiones en esta estación de gasolina. Lo cierto es que el señor pequeño propietario de estas estaciones de gasolina estaba furioso, muy molesto con la empresa y trataba de buscar reuniones y no lo atendían y le decían que, bueno, que es que necesitaban tiempo para poder ver qué iba a pasar, ¿no? Lo cierto es que había una cláusula de mediación en el contrato entre el pequeño suplidor y la gran empresa de petróleo. Y entonces el pequeño propietario de estaciones de gas invocó esa cláusula y entonces se sentaron y me invitaron a mí como mediador. Lo cierto es que estuvimos todo el ritual de la mediación, que es explicar cómo se va a desarrollar, etcétera, etcétera, y después empezar a reunir opciones y buscar dentro de todas las opciones que presentaba cada lado, buscar las que se solapan, las que son comunes a los dos lados, y por allí buscar una salida. Lo cierto es que yo me levanté de la mesa en un momento dado, porque tenía que ir al baño, y les dije, no, me voy a ausentar un segundo, vuelvo. Y cuando regresé, tenían un acuerdo, ¿no? Y ahí ustedes ven cómo esta tercera dimensión de la negociación, que es a lo mejor yo estaba inhibiendo que alguien dijera algo, pero en todo caso, esta tercera dimensión, que es la dimensión de las conversaciones informales, es bien importante. Ahora, entonces hemos conversado de las tres dimensiones de negociación que señalan Lax y Sedenius en su trabajo. Y otra cosa que ocurre en este proceso es que se dan conflictos. Conflictos, bien sea al final, un conflicto puede dar lugar al inicio de una negociación, en el medio de una negociación. Típico de situaciones conflictivas son los contratos colectivos, donde bueno, siempre los sindicatos ponen presión a la mesa de negociación sobre la marcha, ¿no? Sobre los hechos, en la medida que se va desarrollando la negociación. Ahora, un poquito más entrando en lo que quiere decir creación de valor, veamos los tipos de negociación y los estilos que acompañan al tipo de negociación. Hay un tipo de negociación que se llama negociación competitiva o distributiva, que es lo que la gente también llama negociación ganar-perder, y que normalmente va acompañada por un estilo competitivo o antagónico. Lo que ocurre en una negociación como esta es que, por ejemplo, dos negociadores, negociador A y negociador B, van a repartirse, digamos, una torta de tamaño finito. Y cada lado tiene instrucciones de regresar a su oficina con el 100% de lo que está sobre la mesa. Este lado, el A, tiene esa instrucción. Usted va a regresar con el 100%. Y el otro lado tiene instrucciones de regresar con el 100%. ¿Cómo se imaginan ustedes esta negociación? Va a ser muy, muy tensa, ¿no? Porque se interpreta como una lucha donde se gana o se pierde, que es lo que se llama un juego suma cero. Los negociadores tienen a satisfacer sus objetivos. Usted no tiene, en realidad, no se debe estar preocupando mucho por su interlocutor. Usted
así no lo esté, está convencido de su razón, espera la derrota de la otra parte y pone en riesgo la continuidad de las relaciones. Entonces, este es el tipo de situación. Inclusive cuando iniciamos una negociación, normalmente las variables se van a presentar de esa forma. Y uno no tiene por qué sorprenderse, sino simplemente oír y dejar que las conversaciones avancen para ver. Lo cierto es que este es lo que se llama una negociación distributiva, donde hay un bien a distribuir y el tamaño del bien es finito, no se le ve posibilidades de crecer. Y en todo caso, lo mejor que podemos hacer es conseguir el 50% cada lado, que es lo que es invocando un principio de equidad, ¿no? Donde, bueno, vamos a ser equilibrados y cada lado va a recibir la mitad de lo que. Ahora, este tipo recuerden, una vez más les digo, esto es un extremo, no es que todas las negociaciones son así, pero es un extremo. Por ejemplo, imagínense dos países negociando una área en litigio, en reclamación, y los dos reclaman soberanía sobre el sitio. Y es la misma situación, ¿no? Todos quieren el 100% de lo que aspiran y cómo hacen para, y una vez más, la solución pudiera ser partir el terreno o el área en discusión por la mitad. Sorprendente como es, el mundo tiene bastante de este tipo de negociación. Y una muy reciente es la negociación entre Elon Musk, el propietario de SpaceX y el propietario de Tesla, sobre Twitter. Creo que ustedes deben de estar familiarizados que Musk hizo una oferta para comprar a Twitter con la idea de cambiar a Twitter, de hacerlo más accesible, de evitar lo que él dice que es la censura que regula la cuestión. Y esto lo presentó este profesor que se llama Guhan Subramanian el 15 de septiembre, hace escasamente una semana y media, en un seminario del programa de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard. Este profesor tiene la característica, y que es una característica única en Harvard, que él es profesor titular de la Escuela de Leyes y es profesor titular de la Escuela de Negocio, de la Escuela de Administración de Empresas. Entonces, este señor hizo un análisis de la negociación entre Twitter y más o menos lo que está ocurriendo aquí es que cuando Elon Musk hizo la oferta, la hizo a 53.20 de la acción, ¿no? Aproximadamente por aquí. Y desde ese entonces, primero el mercado de valores aquí en Estados Unidos ha estado decayendo y ha estado decayendo consistentemente. Tal vez una de las peores caídas que ha tenido en la historia en los últimos meses, yo diría. Pero en todo caso, la empresa, la acción de Twitter bajó, y entonces Musk empezó a tener ideas distintas. Y también Musk argumentó que el número de suscriptores que tiene Twitter, que son robots, que son suscriptores automatizados, que no son personas reales, ¿no? Que son bien sea producto de inteligencia artificial o de robots, en la declaración confidencial de Twitter, ellos decían que tenían un 5% de bots, de robots. Y Musk dice que ese número está alrededor del 20%. Lo cierto es que cuando el amigo Musk empezó a enfriarse, entonces la acción baja por aquí, ¿no? Y luego se recupera un poco porque Musk dice que él puede negociar, pero lo cierto es que en este momento Twitter demandó a Musk que oficialmente anunció que se salía de la negociación, que se salía del trato, y entonces Musk demandó a Twitter
por no entregar información fidedigna en su declaración del estado de la empresa. Y entonces, bueno, lo cierto es que el precio de la acción está por aquí, alrededor de 43, 42 dólares la acción. Y fíjense ustedes entonces lo que ha estado ocurriendo, que el valor pasó de aquí de 53.20, donde el precio total son 43 mil millones de dólares o 43 millardos de dólares, a aproximadamente 10%, no 10%, 20% menos. Entonces, aquí tienen ustedes una idea clara de pérdida de valor. No hay manera de ganar. Y lo que argumenta este profesor Subramanian es que no hay manera ahora de que la acción suba y está pendiente la decisión del tribunal que va a dictaminar quién tiene la razón, si Twitter o si Musk. Y lo que se espera y lo que se está esperando es que se dé una negociación entre las dos partes y que lleguen a un acuerdo. El acuerdo que este profesor Subramanian predice es que le den un descuento a Musk de alrededor del 10% y lo obliguen un poco a comprometerse a mantener las políticas de controlar la información que tiene Twitter, a mantener las mismas políticas. Eso a cambio de un descuento. Lo cierto es que si Musk se retira o Twitter se retira, la acción seguramente se va a desplomar. Y de acuerdo con lo que decide el tribunal, se puede dar una situación peor. Lo cierto es que hay analistas que dicen que si Musk se retira de la negociación, la acción de Twitter va a pasar a 20 dólares, ¿no? Que está más abajo de la línea aquí, ¿no? Y entonces lo que se argumenta es que la solución está entre 20 dólares por acción y 53,20 dólares por acción, que fue la oferta original de Twitter. En todo caso, esta es una negociación perder-perder, porque no importa ahora el escenario que se dé a futuro, ambos lados van a perder dinero, ¿no? Cosa que es relativo, porque en todo caso, cuando una acción está en la bolsa, pues los altibajos son también normales. Entonces, yo les quería señalar este ejemplo como un ejemplo de lo que es una negociación perder-perder, y nos ponemos en un plano enteramente competitivo. De hecho, ayer tuvieron una audiencia en el tribunal los abogados de ambos lados, y aparentemente fue muy tensa, una reunión muy tensa, muy competitiva, donde las partes se acusaron unas a otras de toda una serie de información. Ahora, veamos ahora lo que en el otro extremo, lo que es una negociación coordinativa o integrativa, una negociación ganar-ganar, y que se caracteriza por un estilo colaborador. Esta negociación, por ejemplo, es típica de, qué sé yo, aquí en Estados Unidos, en los años 30, un individuo que se llama Elmer Dulin fundó la empresa Frito Company en Texas, en Dallas, haciendo papas fritas. Él empezó vendiendo papas fritas casa por casa en bolsitas de papas. Y bueno, creció muchísimo. Y luego en 1931, en el otro lado de los Estados Unidos, Herman Lay creó la Company Lay, que también estaba haciendo papas fritas. Pero en realidad, Frito tenía esto que llaman Cheeto, que son como ahora no me recuerdo el nombre, pero también corn chips y este tipo de cosas. Lo cierto es que la gente predecía que se iba a dar una guerra entre estas dos compañías en la medida que iban creciendo, porque Frito se estaba moviendo hacia el este de los Estados Unidos y Lay se estaba moviendo al oeste de los Estados Unidos, agarrando mercado. Y entonces se cuenta de un famoso incidente donde el señor Herman Lay se fue a Dallas a confrontar al amigo de Frito, que es Elmer Dulin, y todo el mundo esperaba que de allí, de esa reunión, saliera una explosión. Y en realidad
sí tuvieron un intercambio de palabras, pero al final salieron haciéndose socios, porque lo que descubrieron eran que no eran tanto competencia como complementarios, y que podían complementarse usando la red de distribución de cada lado, ¿no? O sea, Frito tenía una red de distribución del lado oeste de los Estados Unidos y Ley tenía una red de distribución del lado este de los Estados Unidos, y ambos podían complementarse. Entonces se unieron en la compañía que hoy conocemos como Frito-Lay, que ahora es una subsidiaria de Pepsi Cola. Pero esa es típica situación ganar-ganar, donde ambos lados logran lo que persiguen. Ahora, y por supuesto, en Venezuela también una asociación como la asociación entre Mavesa, una compañía venezolana que es una compañía de alimentos fundamentalmente, se asoció con la Compañía Nacional de Chocolate, que produce chocolate en Colombia, y entonces hicieron lo mismo, ¿no? Son dos mercados que se complementan y es una negociación ganar-ganar. Déjenme de todas maneras volver a esta lámina y contarles de una anécdota que se cuenta mucho en negociación, que es de la historia de dos señores que van a la frutería a comprar naranjas, y ambas señoras, y hay una sola naranja en la cesta de las naranjas, ponen la mano sobre la naranja. Y entonces las señoras están allí forcejeando con la naranja y viene el dependiente de la frutería y las ve, y entonces decide, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar la decisión de que la partimos por la mitad y cada una se lleva la mitad. Bueno, es una decisión salomónica, una solución equitativa, si se quiere, y entonces una señora se va a su casa, pela la naranja, se come lo de adentro el jugo, y la otra señora se va a su casa, pela la naranja y usa la concha para decorar una torta. Ahora, ustedes se dan cuenta que si ambas personas hubiesen compartido información de qué es lo que buscaban, ambas hubiesen podido lograr el 100% de lo que buscaban. Y entonces, de pasar de aquí, como hizo el señor, el dependiente, de que cada una agarró el 50% de lo que se iba a distribuir, entonces ahora pasaron acá, donde cada una se llevó de haber intercambiado información, si hubiesen podido llevar el 100% de lo que estaban buscando. Esto es lo que en negociación se llama crear valor, y hay muchísimos ejemplos aquí en Estados Unidos de cómo complementarse. Hay otra historia que está en la literatura de negociación, de un pueblo que era muy rico en un mineral muy específico, y seguramente algunos de ustedes saben que el procesamiento del mineral hoy día se hace a boca de mina, y entonces montaron una planta de procesamiento del mineral que iban a explotar, y la planta de procesamiento del mineral y el pueblo usaban agua del acueducto, y mientras no había sequía, funcionó perfecto por muchos años, y el pueblo se beneficiaba de la actividad económica, de los empleos que se generaban en la planta, etcétera, etcétera. Pero entonces vino un tiempo de sequía muy bravo, y entonces o el pueblo tenía agua o la planta tenía agua, y la planta, las paradas de plantas, como ustedes saben, en procesamiento de minerales, no se pueden hacer así arbitrarias, ¿no? Y entonces entraron en un conflicto el pueblo y la planta, que originalmente se beneficiaban el uno al otro. Lo cierto es que vino un observador independiente y estudió la situación y sugirió lo siguiente: ¿por qué no agarramos toda el agua del pueblo, la tratamos en una planta de tratamiento de agua, y esa agua la usa la planta para operar? Y entonces le preguntaron a la planta si estaba de acuerdo con ese enfoque, y le preguntaron al pueblo si estaba de acuerdo con ese enfoque, y todos estuvieron de acuerdo, y la planta de tratamiento podía financiarse con el ingreso que pagaba el usuario del agua tratada, y por supuesto el pueblo pagaba también porque se recolectaran las aguas del. Entonces, ahí ustedes pueden ver la transición de una situación enteramente competitiva a una situación donde se genera valor para ambos lados.
Bueno, lo cierto es que ¿cómo hace uno esa transición de una forma competitiva a cooperación? ¿Cómo pasamos de una situación donde estamos perdiendo a ambos lados o uno va a perder y el otro va a ganar, a una situación donde podemos ganar los dos? Generalmente, lo que yo les explicaba al principio es que nosotros estamos en esta línea cuando la negociación es muy competitiva. Y tal vez el mejor resultado puede estar alrededor de aquí. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy de un lado y ofrezco poner plata de este lado? Y el otro lado también ofrece algo a poner. Y entonces crece el tamaño de la torta a 200 ahora y a 200 aquí. Inclusive, en la medida que en la negociación avanza, que los dos lados tienen más confianza, este lado está dispuesto a poner más y este otro lado está dispuesto a poner más. Entonces, si se reparten todo por la mitad, esta es la línea de soluciones que empieza a emerger, esta línea que está acá. Y entonces, de esa forma es que se pasa de una negociación totalmente competitiva a una negociación totalmente cooperativa o lo que se llama en el lenguaje de negociación una negociación integrativa, ¿no? Donde las dos partes se integran. Ustedes se pueden imaginar aquí una situación donde, por ejemplo, una empresa que hizo un plan de expansión muy ambicioso y montó plantas en Panamá, en México, en Madrid, en Argentina, etcétera, etcétera, y estaba en muy buena situación económica. Por supuesto, pidió plata prestada a la banca y resulta que vino una recesión económica y el mercado se cayó. Se cae como por ejemplo, se prevé que va a pasar ahora si no salimos de este atolladero aquí en Estados Unidos. Y entonces la planta entra en estado de atraso con los bancos, ¿no? Y entonces ustedes se pueden imaginar la reunión de los accionistas, todos los accionistas reunidos, y entonces lo que hay que repartir es pérdida para todos, ¿no? Es una situación extremadamente competitiva. ¿Cómo salir de esa situación? Bueno, una cosa que podría surgir y que siempre ocurre es que hay socios que además de tener recursos económicos en otras áreas, por ejemplo, una especie de Elon Musk, que pueden contribuir y que confían en que las cosas se van a recuperar, pueden meter plata. Y entonces ahí se da esta situación donde meten plata, algunas partes meten plata, y entonces emergen y algunos de los socios le compran a otros y la empresa se revaloriza y sale a flote. Esa es una manera, digamos, de pasar de una negociación donde estamos perdiendo valor a una negociación donde estamos creando valor. Entonces, este era el mensaje que les quería dar hoy de lo que es negociar creando valor. Entonces, un poquito para resumir aquí de la negociación 3D de David Lax y James Savinius en su libro del 2007. Primero que la primera dimensión es planificar, negociar y darle seguimiento a los acuerdos, que es, si se quiere, un proceso lineal. La creación de valor es la otra dimensión y las conversaciones informales fuera de la mesa, que por ejemplo es lo que pasa con los socios. Y quería cerrar dándole lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre, por ejemplo, yo estoy haciendo una negociación y es una torta que me toca repartir y yo estoy pidiendo, me están ofreciendo el 25% de la torta. Y yo no estoy contento con el 25% porque yo quiero el 30%, que es lo que me merezco. Y entonces entro en un litigio y yo gano el litigio y recibo el 30% de lo que me toca. Pero resulta que recibo el 30% de una torta más pequeña porque, ¿qué es lo que ocurre? Que el resto de la torta que falta aquí se la están llevando los abogados y todos los gastos del litigio. Entonces, esa es una cosa que yo creo que debemos evitar. Lo que debemos siempre buscar, entonces, es una negociación de este lado a este lado, donde yo estoy recibiendo, por ejemplo, el 30% y yo digo, bueno, yo estoy dispuesto a sacrificarme
y recibir solo el 25% y no el 30%. Sí, estas cosas se dan. Entonces, claro, si la torta crece, entonces yo estoy en una negociación ganar-ganar y estoy creando valor, o estoy en una negociación positiva. Hay muchísimos términos para describir eso. Bueno, con eso los dejo. Muchas gracias a todos por la atención y ahora nos vamos con Néstor a las preguntas que estén que tengamos allí. Perfecto, perfecto, gracias, Raúl. La verdad que bien interesante, ¿no? Yo tuve la oportunidad, creo que estuviste contigo, porque creo que fue a finales de los 2000, estabas tú, estaba José Ramón Padilla, estaba Patricia Casanova, yo hice el programa de negociación en el IESA y bien interesante, ¿no? Sí. Muchas gracias, Néstor. Me recordé tantas cosas, de verdad. Estaba yo en un proceso de transición, de transformación, como los que están viviendo muchas empresas ahorita, ¿no? Sobre todo por el tema de la tecnología. En ese momento estábamos en un grupo de medios y estábamos en un proyecto que llamamos, en ese momento no existía el término transformación digital, ¿no? Sino existía, lo llamamos integración multimedia. Al final era entender que los periódicos, los medios tenían que ir hacia el tema digital y obviamente fueron grandes discusiones y tan es así que yo siendo co-líder del proyecto, me enviaron a Liesa a hacer la formación tan importante, ¿no? Y se veían tantas cosas interesantes. Fíjate, bueno, sí, se va a compartir la información que está preguntando por allí María de Lourdes. Fíjate, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Fíjese, José Benamán. Fíjese, profesor, yo tengo una duda que siempre, bueno, anoté varias, pero para dar y digamos abrir una puerta que creo que es muy interesante. Y creo que es algo que se está discutiendo mucho. Además, tiene que ver con todo este tema de las famosas nuevas habilidades, el tema de la gran renuncia, el tema de todo el trabajo híbrido. Tiene que ver por allí, pero me voy a concentrar en el tema generación, la negociación y las generaciones. ¿Ok? Entendemos que en este momento ya mucho más del 50% de las generaciones son, digamos, nativas digitales, nacidas después de 1982 y quizás una cuarta parte, quizás un poco menos de una cuarta parte son generaciones que ya las famosas centennials, que evidentemente tienen una aproximación al mundo diferente. Eso, y dicen, pues yo he escuchado por allí personas que dicen que no estamos viviendo momentos de transformación digital, sino de transición digital, y que las transformaciones en las empresas vendrán en el momento que sobre todo los millennials y los centennials estén en las juntas directivas y en los boards de las empresas. Desde tu conocimiento, un poco viendo lo que estás diciendo hoy, ¿cómo ves el tema de la incorporación y el manejo con las generaciones? Porque evidentemente tienen otra manera hasta de comunicarse, de negociar, digamos, de asumir pérdidas o de buscar ganancias, hablando en términos que ustedes utilizan en el argot de negociación. Pero lo veo muy interesante porque estamos viendo cómo la influencia de estas personas, sobre todo los nativos digitales, renunciando, como tú mismo lo sabes, en los Estados Unidos abiertamente a sus trabajos. Y eso representa un factor importante dentro de estos esquemas de negociación que vamos a ver y que ya probablemente vamos a empezar a ver, ¿no? Estas personas que van a empezar a formar parte de los boards, que quizá todavía hay muchas generaciones, ¿cómo llaman? Las primeras, las baby boomers y de generación X, pero ahora están estas Y y estas Z, sobre todo los Z, que tienen una manera de aproximación al mundo. ¿Cómo, desde tu visión, cómo se aborda eso en personas que tienen, no es como nosotros? Pues cuando tú me saludas a mí por WhatsApp, yo, además de que te saludo, si no me despido, siento que la conversación como que quedó en el aire. Estas generaciones no les hace falta saludarse en sus comunicaciones. Entonces, lo llevo al tema de la negociación. ¿Cómo
¿Cómo lo ves? Porque me parece interesante, porque ya son protagonistas. Déjame ponerte un ejemplo de algo que yo viví ahorita en Penn State, que tiene que ver con transformación digital y con nuevas generaciones versus generaciones anteriores. La universidad se embarcó en los últimos 10 años que yo estuve ahí en cambiar tres sistemas clave de la universidad. Uno, el sistema de registro estudiantil, que lleva el calendario de clases, los cursos que se ofrecen y que interactúa mucho con los profesores y los estudiantes. O sea, es un sistema que maneja esa relación entre los estudiantes y los profesores para fijar los horarios, ¿no? Luego, el sistema de recursos humanos, que es el sistema este que se llama Workday, que prácticamente el empleado tiene una cuenta en el sistema y en esa cuenta en el sistema maneja todo. Cómo depositar el dinero en su cuenta corriente, cómo interactuar con los seguros, cómo manejar su fondo de pensiones, todo está allí. Cómo es su contrato de trabajo, su línea de supervisión, sus evaluaciones están allí. Y luego el tercer sistema es el sistema financiero, que es una especie de, íbamos a adoptar uno de los sistemas estos de Enterprise System, que le permite a la administración desde a los administradores de alta jerarquía controlar todas las finanzas, ¿no? Todas las operaciones financieras y ver estado de resultados prácticamente en tiempo real, ¿no? Eso requiere que tú alimentes al sistema de data de todas las fuentes. Pero lo cierto es que el sistema de control de estudio chocó con los profesores y los estudiantes y chocó con el cogobierno, con los profesores. El sistema de recursos humanos chocó conmigo en mi puesto como decano asociado. Y en realidad yo creo por cierto, que todas las ideas de esto vienen de que estos sistemas eventualmente se van a integrar todos, que es parte de la transformación digital. Se van a integrar todos y se van a integrar todos en la nube, además en cloud computing, y se le van a meter componentes como inteligencia artificial. Por ejemplo, todos los cursos de entrenamiento para los profesores, para los administradores, se dan en línea y son módulos automatizados en Internet. Entonces, claro, es entrenamiento de la misma universidad para aprendizaje de pólizas, de políticas de la universidad, del reglamento, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esto ha causado reacciones en todos lados, de las generaciones viejas, por supuesto, muy, muy duras. Entonces, pero lo que en realidad está ocurriendo, que desafortunadamente, afortunadamente, es un proceso natural, es que los profesores de las generaciones más viejitas se empiezan a retirar, incluyéndome a mí, que yo me retiré y me quité ese dolor de cabeza de encima. Entonces tú empiezas a ver que la gente está de salida. Esa es una solución. La otra cosa es que la gente tenga apoyo, ¿no? Que no se sienta solo, que se sepa, porque todo el mundo comprende que, por ejemplo, el sistema de recursos humanos maneja también la declaración de, tú sabes, cuando tú haces un viaje a una conferencia, maneja todo lo que es viático, gastos, pasajes, etcétera, etcétera. Inclusive tiene una agencia de viajes metida dentro del sistema, donde tú puedes reservar boletos. Y entonces todo se paga por allí. Lo cierto es que, bueno, si hay un profesor que no le gusta el sistema, que no se puede meter, o que está en una generación que no lo entiende bien, pues en momentos tuvimos que poner asistentes, a secretarias a ayudar a la gente, ¿no? Para aliviar, ¿no? Suponiendo que es una situación temporal, ¿no? Que no va a ser un gasto permanente. Pero digamos que esa es una transición que va. Ahora, en cuanto a, por ejemplo, en negociación, bien sea negociación por correo electrónico, negociación las negociaciones por correo electrónico no estaban funcionando bien.
cuando por supuesto vino Zoom, vino todo esto. Pero parte de las cosas que tú has mencionado no son tanto ocasionadas por la transformación digital. La pandemia tiene mucho que ver con lo que llaman el big quit o la gran renuncia, ¿no? Sobre todo de gente saliéndose sobre todo los de tecnología de información, porque la gente se dio cuenta que puede trabajar desde su casa. Inclusive se dan situaciones ahorita que no es extraño y las empresas los permiten, que es que una persona tenga 2 trabajos en 2 empresas diferentes y qué sé yo, le dedique 16 horas a trabajar desde su casa, porque no solamente es que tú no tienes que estar en el sitio de trabajo, sino que puedes estar en tu casa, sino que también puedes trabajar a destiempo. Sobre todo si estás trabajando en desarrollo de programas, puedes estar desfasado con tu gente, solo que la única obligación es que tengas que asistir a todas las reuniones. Lo cierto es que este tema que tú estás planteando es un tema, digamos, fascinante. Yo no creo que está del todo resuelto, pero está bastante confiado a que las nuevas generaciones van a tomar control eventualmente. Sí, ahí quizás hay poco que negociar porque es una realidad, ¿no? Entonces quizás lo que se negocia quizás pues, son cosas más puntuales, pero hay cosas que al final pues, tenemos que entenderlo, pues que son realidades y hay que convivir con eso, como tú dices, o me retiro, ¿no? Porque bueno, fíjate, hay una pregunta aquí, no quiero dejar de por lo menos tomar una pregunta y ya con eso cerramos y si queda otra, pues yo se la hago llegar al profesor a través de correo. Giovanni Benotto nos pregunta, buenos días, Paul, ¿podemos decir que en el regateo puede ocurrir un ganar-ganar? Es una pregunta muy interesante, bien buena, porque lo que ocurre también que tenemos que tener conciencia es que ganar-ganar es la percepción que tienen las partes de una negociación, ¿no? Si la percepción que usted tiene de que una negociación está saliendo bien, y si usted entra en una situación de regateo y usted ve que en el regateo puede encontrar un punto donde usted siente que está cómodo, confortable, y el otro lado también lo siente y llegaron ahí por la vía de regateo, es perfecto. Es una situación ganar-ganar, ¿no? Ahora, hay una cosa aquí un principio que evocan autores como Roger Fisher y Daniel Ertel, que es un principio que se llama legitimidad del acuerdo, que es que generalmente cuando usted llega a un acuerdo en la mesa de negociación tiene que llevarlo a sus superiores, ¿no? Para que lo refrenden y lo aprueben. Entonces, esa parte de que usted llegue a un acuerdo y que el acuerdo sea legitimado por las autoridades de su empresa, esa parte, a lo mejor lo que usted cree que fue un buen acuerdo en la mesa, no necesariamente lo va a hacer para su supervisor. Entonces, el acuerdo ganar-ganar tiene que ser ganar-ganar para todas las instancias de sus superiores dentro de la organización, ¿no? Es lo único que yo diría, pero es perfecto, ¿no? De hecho, yo he estado como mediador en muchas negociaciones donde entramos en unos periodos penosos de regateo que luego nos llevan a una negociación ganar-ganar. Sí. Bueno, vamos a cerrar con esta de verdad y digamos brevemente, para por lo menos tomar 2 preguntas. Silvia dice, en estas 3 dimensiones que nos presenta, ¿cómo se incorpora el tema de las emociones? Pregunta, ¿cuál es la clave para avanzar en una negociación según esta perspectiva, en caso de que no haya adecuada gestión emocional de una o ambas partes? Tema que ha estado bien influido. Bueno, voy a invocar otro principio de negociación que también lo señalan 2 autores que se llaman Roger Fisher y William Ury, que es que hay que separar las personas del problema. Es decir, cuando usted va a una negociación, sobre todo cuando estamos hablando de negocios, de negociaciones entre empresas, usted tiene que dejar las emociones en la entrada. Y en todo caso, lo que normalmente se denomina en negociación un negociador poker face, que tiene cara de jugador de póker, que no refleja sus emociones en el lenguaje corporal. Puede estarse muriendo de la rabia, pero no sale nada. Lo cierto es que más recientemente, en los últimos, no sé, no me recuerdo ahora, pero yo diría que en los últimos 5 años
ha habido una convergencia entre inteligencia emocional y negociación. Y sobre todo porque una de las cosas que uno tiene que procurar en negociación es, sobre todo para llegar a un acuerdo ganar-ganar, es hacer empatía con el otro lado, que es estar en el mundo del otro lado sin necesidad de, sin tener que mostrar acuerdo, pero al menos comprender por qué el otro lado está presentando los temas de esa forma. Lo cierto es que en realidad lo que yo le diría es que los buenos negociadores manejan sus emociones muy bien. Es decir, por un lado, se cuidan de que el lenguaje corporal no los delate, ¿no? Y yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han visto los programas de televisión, uno que están pasando aquí que se llama Capturar un contrabandista. Lo pasan aquí en Estados Unidos en el canal de la historia, History Channel. Y pasan puros episodios de los guardias de frontera y de aduana agarrando contrabandistas. Y ustedes ven las preguntas que les hacen los oficiales de aduana. Y lo que más enfatizan en esto es que los oficiales de aduana están viendo todo el tiempo el lenguaje corporal de las personas cuando responden. Si están nerviosos, si están agitados, si están moviendo el cuerpo demasiado. Y leen en ese lenguaje. Por cierto, eso lo han usado los israelitas en sus fronteras cuando vienen los trabajadores palestinos a la zona de Israel y pasan los puntos de frontera donde han estado usando sistemas de reconocimiento de patrones del cuerpo para ver las emociones. Lo cierto es que yo lo que le diría a Silvia es que este tema de la convergencia de inteligencia emocional y negociación es un tema fascinante. Yo desafortunadamente he estado más en negociación desde el punto de vista de proceso y no desde el punto de vista digamos, de comportamiento, ¿no? Del lado psicológico, que es, si ustedes ven a cualquier escuela de administración de empresas y ven en los grupos de negociación o de manejo de conflictos, se van a dar cuenta que los profesores, la mitad son psicólogos y la otra mitad son del área de administración de empresas. Oye, Pedro, estoy viendo tu mensaje, pero de verdad que ya estamos bastante pasados, ¿no? No sé si es breve la participación. Estamos ya pasados 7 minutos, de verdad que no queremos abusar del tiempo de las personas. Y bueno, por supuesto, del profesor. Y estamos muy encima del cierre. Bueno, no, voy a ser breve. Esto es demasiado interesante. Primero, permítame felicitarlos de verdad a los doctores porque, bueno, yo estoy dentro de toda esta área también. Trabajo con resolución de conflictos y la parte de negociación también. En la parte laboral, tanto a nivel industrial como administrativa. Y veo que dentro de todo lo que ha explicado el doctor, dentro de todos los ámbitos siempre se presentan situaciones de negociación y donde los mediadores siempre tenemos que intervenir para beneficiar a ambas partes, que es la idea, ¿verdad? Mi pregunta que me llamó la atención es la siguiente, doctor. Usted había hablado que, por la pregunta que le dijo el amigo, con lo que es las nuevas generaciones que se están implementando de tecnología, ¿verdad? Que usted se había retirado en ese caso y se había curado en salud. Mi pregunta, o sea, no sé si lo dijo a modo de, bueno, como decimos, yo soy venezolano, estoy en Argentina, pero viví muchas experiencias en Venezuela. Y lo dijo a modo de chiste porque yo aquí estoy y yo estoy estudiando aquí.
soy investigador y todo eso, soy abogado. Y me llamó mucho esa atención porque yo no sé si yo estoy equivocado y me gustaría que me aclarara eso. Si yo creo que el concepto con respecto a eso, lo que usted dijo, sería si nosotros vamos a tener que adaptarnos, los que vamos a seguir en este proceso, si nosotros vamos a tener que adaptarnos al proceso de tecnología a futuro, que para nadie es un secreto que se va a implementar sí o sí, ¿verdad? Posiblemente los que tenemos la generación anterior que usted dice, que tenemos unos criterios y unas ideas, como con viejos paradigmas, nos vamos a tener que entonces equiparar a este tipo de tecnología que se va a implementar y nosotros vamos a tener que ser partícipes de ella. Esa era mi pregunta. Este es un tema fascinante porque lo que está ocurriendo, una de las cosas que está ocurriendo es que, por ejemplo, estos tres sistemas que yo mencionaba en Penn State, el sistema de control de estudio, el sistema de recursos humanos y el sistema financiero, lo que en realidad está haciendo es empujando a la universidad a más centralización. Y eso implica que las unidades abajo están perdiendo poder. Entonces, usted lo podría ver como una guerra de poder. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí fue que de repente yo no, los profesores que yo estaba contratando, los profesores a tiempo parcial en el college, en la facultad, no me estaban apareciendo y inclusive se presentó un profesor a mi oficina a entregar su contrato que lo había recibido el viernes, el lunes tenía clase y entonces ese llegó hasta mi oficina para entregármelo personalmente. Entonces yo decía, bueno, pero ¿quién emitió este contrato? ¿Por qué se emite a esta fecha? Esto es demasiado tarde. Resulta que el sistema estaba emitiendo los contratos justo pocos días antes del comienzo de clase. Y yo no tenía nada que... Entonces yo me agarré una rabia enorme y por supuesto me subió la tensión, yendo a lo de la salud. Lo cierto es que el tema es un tema, si se quiere, un poquito más complejo, porque que tiene que ver, por ejemplo, el caso de Penn State son aproximadamente 88,000 estudiantes con 6,000 profesores a tiempo completo, con un presupuesto de alrededor de 6,000 millones de dólares, con 23 campuses distribuidos en todo el estado de Pensilvania. Entonces, es un sistema, si se quiere, complejo, pero es un sistema donde lo que ha venido ocurriendo es que cada una de estas nuevas generaciones de tecnología le ha ido retirando poder a los de abajo, ¿no? Y entonces, claro, esa es una pelea donde uno dice, bueno, yo, por ejemplo, decidí hasta aquí llego, ¿no? Independientemente de que ya tenía la edad reglamentaria para retirarme, pero y no sé si ustedes lo saben, pero uno empieza como una cuenta regresiva donde uno empieza a perder plata. Ganas más retirado que trabajando, ¿no? Bueno, perfecto. Sin meter los dolores de cabeza. Pero esta pregunta es muy buena porque las nuevas tecnologías están cambiando, si se quiere, el centro de gravedad del poder. Es una de las cosas que está ocurriendo, ¿no? Y entonces yo creo que uno tiene que comprenderlo así y no es del todo, es un problema generacional en el sentido de generaciones de personas, pero también es un problema de que uno, por ejemplo, yo acostumbrado a tener posiciones de dirección donde uno tiene control sobre toda la gestión, entonces tú parte de tu locus de control va a otro sitio. Y entonces, claro, tú dices, bueno, pero esto es inadmisible, ¿no? Es la primera reacción que uno tiene, ¿no? Pero muy interesante esta pregunta. Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Disculpa, ahí Pedro José, te recomiendo, yo, bueno, particularmente aprovecho, yo soy el director del Diplomado en Transformación Digital de Uniquemia con el IESA, que empieza ahora en noviembre y te invito tenemos varias actividades previas
porque uno de los enfoques que le damos a la visión, que le damos a esa formación que hacemos en conjunto con la Escuela de Negocios y esa, es el tema, le damos mucho énfasis al tema de la gente, al tema de la cultura digital, ¿no? Particularmente ese es el tema que yo me reservé dentro del diplomado, donde es la clase que yo doy, que es la clase de cultura digital, pero te invito a que estés pendiente porque dentro de las actividades que tenemos vamos a tener algunos webinars donde vamos a hablar específicamente del tema de cultura digital, de la gente y de todos estos retos que se están asumiendo con el tema de los cambios digitales en las organizaciones, porque básicamente no, el tema en profundidad, y el profe lo sabe, no es un tema tecnológico, es un tema, básicamente para mí tiene dos variables, que es estratégico y de personas, de gente. O sea, todo esto tendrá éxito si se pone a la gente por delante, y eso es algo que empezamos a ver, y ahí eso se mezcla mucho, por supuesto, con el manejo de la generación. Bueno, ya tenemos 15 minutos ¿verdad? De sobregiro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Igual les reitero, pues estamos disponibles a través de todas las redes, de nuestros correos que compartimos al principio. Gracias a ustedes, gracias, profesor. De verdad que ha sido bien interesante. Ojalá muchos puedan estarlo acompañando a partir del lunes en el programa. Y definitivamente ha sido un gusto, pues además son unos temas apasionantes y creo que hay tantas aristas que tiene que podemos bueno, que prácticamente conversaciones que pueden durar horas, ¿no? Gracias a todos y nuevamente, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Pedro, o sea, atento a los webinars del tema de digitalización que tiene mucho que ver con la gente. Y bueno, adelante. Gracias y que pasen un feliz día. Gracias, Néstor. Gracias a todos.